Entonces, ahora sí voy a invitar al escenario a David, quien será nuestro próximo ponente en español. David, te estoy invitando en este momento al escenario. Les quiero platicar más acerca de David antes de que suba. Bueno, pues David, aquí estás, David, ¿cómo estás? Es periodista, editor y escritor de varios libros como Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Él fue director adjunto del diario El País y posee conocimientos en conflictos internacionales, desinformación y transformación digital. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. David está en Washington, en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, él es español, así que la plática va a ser en español y te dejo aquí para que nos platiques sobre la actualidad de las noticias falsas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como decías, mi último libro que fue publicado el año pasado es precisamente Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Yo en esta media hora que tengo, media hora y un minuto, voy a resumiros cuál es la técnica que yo utilizo para detectar desinformación. Yo la verdad que la primera vez que entro en contacto con la desinformación es por lo menos creo que en 2016 cuando empezamos a detectar digamos, noticias falsas, creadas sobre todo desde Rusia en conflictos en Oriente Próximo y luego también en Europa y en América Latina. La siguiente ponencia os voy a hacer una presentación que podéis visitar, os voy a dar ahora el enlace, de hecho lo voy a poner en los comentarios para que lo podáis seguir ahí también. Está basada en el COVID-19, es decir, la he adaptado ahora para que ahí la tenéis en los comentarios, para que podáis seguir un poco cuál es mi método para detectar la desinformación en estos tiempos de tanta desinformación sobre coronavirus y COVID-19. Entonces, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla y a partir de ahí vamos a poder ir hablando. Ahora deberíais estar bien. Solo dime ok, María José, si se ve la pantalla, por favor. Sí, dame Perfecto. un segundo, voy a poner enfoque en la pantalla para que ahí está, ya deben de estarlo viendo. Si lo ven bien, pueden comentarnos en el chat. Listo, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí todo esto está extraído de mi libro, que como os dije fue publicado por Deusto el año pasado. También aquí tengo un enlace a un artículo que escribí recientemente en el periódico ABC sobre cómo la maquinaria de injerencias en Rusia está difundiendo bulos sobre el coronavirus. Ahí podéis leer un poco más de información. Simplemente lo voy a abrir para que lo veáis. Esta nota está publicada el mes de marzo a principios, pero podéis ver varios enlaces a desinformación centrada en el coronavirus. Yo voy a centrarme ahora para hablar con vosotros de un caso de estudio donde podéis ver. Vais a ver que en todo este documento yo incluyo en total 6 tips, 6 consejos para poder detectar la desinformación y que os sirvan desde el punto de vista periodístico, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este caso de estudio que yo propongo al principio. Esto es una nota que se publicó en un sitio que se llama Newsfront International. Esto no suena a un medio serio, pero lo cierto es que, como veis aquí, al menos 2.200 personas interactuaron con esta nota y la compartieron, otras en Twitter que no se incluye, pero es una nota que se compartió bastante. Newsfront International es, para que lo sepáis antes de que empecemos, un medio que se publica en Ucrania con contenido prorruso y que está cercano al Kremlin, ¿no? Él publica en ruso, en inglés, en alemán, en español, en muchos idiomas. Entonces, mirad esta nota. Empecemos por el titular. ¿Es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica como cree Francis Boyle? Esta nota viene a contar que hay sospechas, está escrita de una forma bastante pobre en español, pero que hay sospechas según un experto que aquí identifica como Francis Boyle, que no sabemos quién es, yo no sabía quién es, seguramente vosotros tampoco, que sospechan que en realidad el coronavirus salió de un laboratorio de Estados Unidos dentro de Wuhan. Es decir, que Estados Unidos llevó el coronavirus a China. Como os decía, este es un ejemplo que vamos a utilizar para identificar primero la manipulación de fuentes dentro de la desinformación. Las fuentes, como yo os digo aquí, son el pilar central del periodismo. Es decir, el profesional de la información, los periodistas, cimentamos todo el trabajo en ellas porque nos cuentan lo que han visto o lo que han transmitido. Son esenciales desde el vecino que ha presenciado un atropello y le cuenta al periodista los detalles del accidente hasta quienes filtran las grandes exclusivas del periodismo. Es decir, una fuente
en realidad lo que hace es validar una información. Entonces, si yo digo, Trump dice que en un mes habrá quitado todas las restricciones en vida pública porque ya habrán disminuido los contagios de coronavirus. La fuente es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Si yo digo una fuente sin identificar en la Casa Blanca anuncia que pronto habrá un desembarco de soldados en el Caribe, que es algo que sucedió, esto es una información real de una serie de un despliegue para luchar contra los narcóticos en México y en el Caribe. Estas fuentes en la Casa Blanca yo entiendo que son válidas y como periodista me juego, digamos, mi prestigio informando sobre ellas. Pero en este ejemplo que os decía, el de ¿es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica como cree Francis Boyle? La fuente es un tal Francis Boyle. Esto sucede mucho en la desinformación, en las noticias falsas. Se identifica a gente que se supone que son expertos y que permite a alguien en el titular decir ¿es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica? Pero ¿quién es Francis Boyle? Yo hice una búsqueda en Google, podéis hacerla, ¿no? Aquí la tenéis. Es alguien que en el texto de esa noticia, lo podéis ver, se identifica como un profesor de Derecho que redactó una ley antiterrorista de armas biológicas. Esta información es falsa. Boyle cree que el coronavirus potencialmente mortal es un arma de guerra biológica genéticamente modificada para este propósito. Estas son afirmaciones muy graves. La evaluación de Boyle, no sabemos cuál es esta evaluación, contradice las afirmaciones sobre el virus que se origina en un mercado de mariscos de Wuhan o que está relacionado con los coronavirus encontrados en los murciélagos. De hecho, los científicos y la agencia de inteligencia aquí en Estados Unidos, la CIA, cree que sí que viene de murciélagos. Entonces, yo hice aquí una búsqueda de quién es Francis Boyle, lo vais a poder ver, vais a poder seguir lo que yo hice. Francis Boyle tiene su propia página de Wikipedia y como podéis ver aquí, es una persona que ahí se decía que había participado en la redacción de una ley de armamento. Esto es completamente falso. Lo que es alguien muy crítico de las políticas intervencionistas de Estados Unidos, está en su completo derecho de serlo, alguien muy crítico con Israel, alguien que apoyó el impeachment de Bill Clinton en los años 90, alguien que ha criticado mucho a Barack Obama y a Hillary Clinton. Vamos, alguien que básicamente tiene un punto de vista anti-estadounidense, ¿no? Tiene declaraciones muy polémicas, sobre todo defendiendo la independencia de Hawái de Estados Unidos. Aquí podéis ver muchos enlaces, pero básicamente él no participó, como dice esa nota, en la redacción de una ley, porque además en Estados Unidos, los que conozcáis el sistema, digamos, de cómo funciona el Capitolio, las leyes las redactan los senadores y los diputados. En fin, este tal Francis Boyle no tiene la formación. Además, aquí os pongo que es alguien que denegó que hubiera existido el Holocausto, según dice esta organización, Academic Freedom. Pero yo creo que un profesor de Derecho, crítico siempre con el punto de vista geopolítico de Estados Unidos, no es alguien que esté capacitado para decir que el coronavirus es un arma estadounidense de guerra biológica. Pero a él se le utiliza como excusa, es alguien que dice algo. Y esta nota, hecha por la gran maquinaria de bulos que tiene procedencia en Rusia, hay muchas, hay en China, hay en muchos países, Venezuela, pero esta sobre todo está en Rusia, viene a decir que el coronavirus es un arma estadounidense de guerra biológica. Algo que es muy alarmante, ¿no? Voy a hacer un ejercicio para que lo veáis aquí en esta presentación sobre qué otros titulares da Francis Boyle en otros medios rusos financiados por el Kremlin. RT es uno de los principales medios rusos financiados por el Kremlin y Sputnik es otro. Estos reciben dinero directamente de la partida del Kremlin, ¿no? Entonces, mirad a Francis Boyle como fuente, ¿qué titulares da? Obama prepara un primer ataque nuclear, dice Francis Boyle. Esto de 2013. Como sabéis, Obama no atacó nuclearmente a nadie. La crisis ucraniana, muy importante para Rusia, está degenerando en genocidio. Fijaos, NATO, OTAN, discute una invasión por tierra de Libia, cosa que no sucedió. Científico liberiano. Es otro, pero también fijaos que se le cita a Francis Boyle como alguien en una nota que viene a decir que los experimentos médicos de Estados Unidos causaron el brote de ébola. Es lo mismo
que veíamos antes. Es decir, Estados Unidos siempre causa todos los brotes de ébola, ahora de coronavirus, etcétera, etcétera. Vuelvo atrás para que veáis qué titulares da Francis Boyle en otro medio financiado por el Kremlin, como es Sputnik. Aquí tenéis otra titular idéntico. ¿El coronavirus sería un arma de guerra biológica? Otra vez, Francis Boyle en una de que Estados Unidos juega con el proceso de paz de los talibán. Es decir, lo podéis ver aquí porque lo tenéis en el enlace en la presentación que os he pasado. Pero claro, siempre, 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 Francis Boyle, utilizado como fuente, incluso en titulares, da titulares que son, ¿qué? Contrarios al punto de vista de Estados Unidos. Yo no digo que esta persona, por supuesto, está completamente capacitada para tener sus propias ideas, sus propias opiniones. Y claro que es completamente lícito y sano ser crítico con Estados Unidos, con Europa, etcétera, etcétera. Pero utilizar siempre una fuente que va a ser crítica es pervertir las normas del periodismo. Además, ponerle en un titular, que debería ser un sitio reservado para declaraciones pues, de líderes, políticos, gobernantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es mi segundo punto, que podéis ver aquí. Aparte de fuentes dudosas, manipuladas, el segundo punto de la desinformación son titulares confusos. Ya os digo que este titular que tenéis aquí es un titular confuso porque identifica a alguien que no conocemos en el propio enunciado y que además está hecho entre interrogantes. Es una mala práctica de titular. Un titular entre interrogantes es un mal titular porque lo que tiene que hacer un titular es informar y resumir. No puede plantear dudas. Pero en la desinformación, sea rusa, china o de muchos otros regímenes autoritarios o semiautoritarios, siempre hay titulares confusos. Aquí tenéis una reflexión sobre cómo la desinformación se extiende principalmente con titulares. ¿Por qué? Pues porque los titulares es lo que se comparte en las redes sociales. Y según un informe que os pongo aquí, que es buenísimo, que es el informe Social Clicks, publicado en el Massachusetts Institute of Technology, que tiene información buenísima, un 59% de los usuarios de Twitter no llegan ni siquiera a abrir un vínculo adjunto en el mensaje. Es decir, lo único que se comparte, perdón, he dicho que era del Massachusetts Institute of Technology, es de Columbia y el Instituto Nacional Francés. El del Massachusetts Institute of Technology es otro informe que también llega a unas conclusiones similares que creo que veremos después. Este es de Columbia y de un instituto francés, por corregir esa información. Por ejemplo, otros titulares similares, que son malos, que tienen la parte de la fuente que es dudosa, y luego, fijaos en este titular, histeria utilizada como arma. ¿Puede Estados Unidos utilizar el brote de coronavirus para su ventaja en las negociaciones comerciales con China? De nuevo, es un titular confuso, entre interrogantes. ¿Y quién dice esto de la histeria? ¿A quién se le atribuye? Lo podéis ver ahí. Otro titular. ¿El coronavirus un arma caída del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China? De nuevo, esto es un titular entre interrogantes. No sabemos quién hace esa pregunta, probablemente la autora de la información, pero estamos en el mismo caso, ¿no? Titular muy confuso. ¿Cómo se comparte esta información en redes sociales? Lo que os decía. Se comparte el titular. Y la gente no lo comparte, no lee luego lo que hay en su interior. Por ejemplo, mirad. Desde Rusia, varios políticos y expertos advierten de que el nuevo coronavirus denominado COVID-19 es un arma biológica creada por Estados Unidos. Esto siempre es el mismo enlace, ¿no? Y hay cuentas, esta es una cuenta iraní en español. La gente solo va a ver ese titular de la noticia y esta imagen que va adjunta, ¿no? Luego veremos el tema de las imágenes porque también es importante. Pero veis, desde Rusia acusan a Estados Unidos de producir COVID-19 en laboratorios secretos. Probablemente muy poca gente abrirá este enlace. Y hay que saber que Hispan TV, que es quien publica esto, está financiado por el régimen iraní. Es decir, es la televisión en español y portal digital en español de Irán. Entonces, tenemos los problemas de cómo se comparte esta información con los titulares únicamente en las redes sociales. Este es otro ejemplo. Lo comparte el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, Maduro. El coronavirus, arma biológica por parte del poder imperial. Ya sabéis que en la jerga de Venezuela el poder imperial siempre es Estados Unidos. Lo nuevo.
Poco probable. Esta es la misma nota de Hispan TV. Que alguien lo abra. Son los titulares. El tercer punto es la ausencia de firma. En circunstancias normales, una nota siempre debe llevar una firma en un periódico. ¿Por qué? Es decir, si yo ahora soy periodista, trabajo en Washington y mañana me invento que Estados Unidos va a, digamos, movilizar las tropas en la frontera con México para devolver en caliente a todos los que estén llegando, un tema de máxima actualidad, un tema sensible, y yo cito fuentes y me invento la información o es incorrecta, yo como periodista debo rendir cuentas. Es decir, el informador se responsabiliza de lo escrito. Os pongo un ejemplo. En 1980, el Washington Post ganó un Pulitzer por esta historia, Jimmy's World. La tenéis enlazada aquí, la podéis leer. Esta es una historia de un niño de 8 años que la autora Janet Cook había visto 8 años como adicto a la heroína, porque su madre era adicta a la heroína y él ya estaba consumiendo heroína a los 8 años. Esta historia provocó una investigación por parte del ayuntamiento de la ciudad de Washington aquí, que es donde estaba ella. Y se llegó a la conclusión de que la autora se la había inventado. Le habían dado un Pulitzer. Entonces le tuvieron que retirar el Pulitzer. Y aquí hay un disclaimer, lo veis aquí, afirmando que este artículo es incorrecto, que es una invención de la autora. Y claro, una firma permite esto. Las notas inventadas, los medios de agitación rusos, también los chinos, también los cubanos, los venezolanos, la mayoría de las informaciones, excepto las tribunas de opinión, omiten el nombre y el apellido de quien las ha elaborado. Por ejemplo, veamos esto. Es una nota, si no me equivoco, de Irán. Sí. Press TV, de nuevo, Hispan TV es el brazo en español de comunicación del régimen iraní. Press TV es en inglés, es Hispan TV pero en inglés. Y aquí lo que se dice es, los sionistas han desarrollado una rama, un brote de coronavirus todavía más mortal en contra de Irán, según un académico. De nuevo, volvamos a repasar los puntos de antes. ¿Quién es este académico? Este académico es un tal James Fetzer, al que no conoce casi nadie. Sinceramente, la nota no es alguien que esté en el equipo de expertos de la OMS o que haya analizado el coronavirus con detalle. Pero a Irán le sirve para decir que, según él, Israel ha desarrollado un brote mucho más mortal de coronavirus para expandirlo dentro de Irán. Una noticia completamente inventada. Este es Fetzer, como veis. La nota no tiene firma. ¿Quién lo dice? No lo sabemos. ¿Quién firma esto? Ni idea. No hay firma. El titular, de nuevo, es confuso, ¿no? Los elementos sionistas, claro, de esto dentro de Irán sabemos que es Israel. Y luego la fuente viene detrás, se dice que es un académico, etc. Es decir, aquí tenéis otro ejemplo clarísimo. Al no haber firma, no hay fe de errores. Lo que teníamos aquí es una fe de errores. No sé si en México, en América Latina se utiliza la misma expresión, correcciones. Fe de errores es realmente cuando tú tienes que corregir y tienes que decirlo. Aquí, de hecho, en el ejemplo que os decía antes, se pone por encima de la firma de la autora. Sí, le decimos pues os voy a contar un ejemplo de erratas. En México le decimos muy bien, fe de pues erratas. Fe de ratas. Muy bien. Pues os voy a poner el ejemplo de una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Esto es una nota que se publicó en 2016. Y esta nota la tengo aquí en pantallazo porque luego la modificaron. Básicamente, fijaos lo que se dice, esto es Sputnik, que es uno de los medios del Kremlin, viene a publicar que si Cataluña se independiza de España, reconocerá que Crimea es rusa. Esto es un tema muy complejo, que en realidad juega con varios independentismos europeos. Es decir, Crimea se independizó de Ucrania y Rusia se la anexionó, pero muy poca gente reconoce que Crimea sea rusa en la escena internacional. Lo reconocen los aliados de Rusia, pero no lo reconoce Estados Unidos y la Unión Europea. Esta nota juega con todo ese complejo entramado de la independencia de Crimea y de la anexión por parte de Ucrania, incluye a Cataluña. Y básicamente lo que esta nota dice es que en el caso de que Cataluña llegara a independizarse dentro de Europa
con respecto a España, se convertiría en un aliado de Rusia porque reconocería que Crimea es rusa. De nuevo lo de siempre. La fuente era un político, aquí lo tenéis identificado, que no representaba a nadie. Aquí se le identifica como portavoz del grupo Solidaridad Catalana para la Independencia, que es un grupo político que no tiene representación en el Parlamento o en el gobierno. Cuando esta nota, que se compartió mucho, escandalizó a muchos y provocó quejas, incluso por los propios gobiernos catalanes, cambiaron el titular a "Un grupo dice que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa". ¿Veis la diferencia, no? De una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa a un grupo dice que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Yo os he dejado, porque este es otro elemento de la desinformación, la misma nota que publicó el medio ruso la publicó el medio iraní. Es decir, la tenéis aquí y en español. Es decir, la desinformación se comparte de unos regímenes a otros. Es decir, un medio ruso publicó esta nota en inglés y un medio iraní la publicó en español. Y ahí sigue, ¿no? Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Estos no la cambiaron, el titular. Pero aquí tenéis cómo cambió un titular por otro, pero os digo de nuevo, no hay fe de ratas. Es decir, el titular cambió, no tiene firma. El titular es confuso también. Y no viene en ningún momento la fe de ratas diciendo hemos cambiado el titular por esto, esto y esto. Porque no hay firma. Y nadie se hace responsable de lo que se publica. El quinto punto, me quedan 10 minutos, así que voy a ir acabando con los dos siguientes puntos, es la mezcla de géneros. Sí, David, quería saber si pueden ser como 5 minutos para que nos dé tiempo de responder unas preguntas. Claro, claro que sí. Súper. No hay distinción entre información y opinión. Es decir, es muy importante que haya distinción en los medios entre información y opinión. Y aquí veis que, por ejemplo, esta nota de RT, que de nuevo es un medio ruso, se titula "Esta es reciente sobre las protestas en Ecuador". Y aquí se dice, encubrimiento en vez de cobertura, cómo Ecuador cortó la señal de RT y cargó contra otros medios en las protestas. Esta pregunta de digamos, la hace algún periodista, entiendo, ¿no? Pero claro, esto no tiene firma real, no sabemos quién la pregunta, esto es la opinión del medio, porque al medio le cortaron la señal, ¿no? Pero esto es una opinión, esto es un editorial, pero está archivado bajo actualidad, es decir, está categorizado como información. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando los algoritmos procesan este tipo de información en Google, en Twitter, en Facebook, al ser categorizado como noticia o como actualidad, aparece como información. Y cuando tú buscas noticias sobre Ecuador, como hice yo aquí, relacionadas con RT, te aparece esta nota. Pero en realidad es una opinión, no es una información, ¿no? Entonces, al no distinguir entre géneros y mezclar lo que son opiniones con lo que son informaciones, estos medios de desinformación manipulan los algoritmos y acaban logrando que tribunas, editoriales y piezas de opinión aparezcan cuando la gente busca información. Y esta es una de las partes más importantes tecnológicas de la desinformación. Y por último está la manipulación de gráficos. Hemos visto antes algunos. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo relacionado con la independencia de Cataluña y cómo los medios rusos interfirieron publicando desinformación. Mirad este gráfico que hizo RT, lo tenéis aquí firmado, que viene a ser qué países europeos han manifestado algún tipo de apoyo oficial a Cataluña. Esto es falso. Ni Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica o Eslovenia han apoyado la independencia de Cataluña del resto de España. Pero aquí se dijo que sí, se puso este titular, el nuevo mapa de Europa, quienes apoyan la independencia de Cataluña. Y luego se cambió el titular, ¿no? Porque este es el titular inicial. Uy, perdón. Este es el titular inicial y el titular con el que quedó la nota luego fue este, sin el nuevo mapa de Europa. ¿Qué apoyos ha recibido el gobierno catalán? Bueno, y ahí lo voy a dejar, ahí tenéis mi información, tenéis la presentación también para que la podáis consultar con todos los ejemplos y ahora encantado de tomar algunas preguntas en el tiempo que tenemos. Perfecto, David, muchísimas gracias. Pues creo que nos da tiempo de solamente
una pregunta porque creo que vas a tardar contestando esta y es la más votada que tenemos por ahora. Te la leo. Dice, ¿cómo afrontar los discursos y prácticas de ciertos gobiernos con una reputación democrática cuestionable o corporativos que acusan que quienes están en el campo de la desinformación son quienes les resultan incómodos, como los periodistas, activistas, generando un ambiente enrarecido, Mm. confuso y decisivo? Eso es una pregunta muy interesante, pero yo quisiera hacer una distinción clara. Es decir, los gobiernos, está claro, todos mienten en algún momento y manipulan en algún momento, sean los gobiernos democráticos o los gobiernos autoritarios. Fijaos en Donald Trump, es presidente de aquí en Estados Unidos y muchas veces lo que dice es completamente falso, ¿no? Y él lo sabe y sus asesores lo saben, ¿no? Los poderes que están económicos que están detrás de medios de comunicación o que influyen en la sociedad, lo mismo, cada uno tiene sus intereses y hay gabinetes de comunicación que lo que hacen es hacer su trabajo para lograr cobertura positiva de sus clientes. La desinformación es distinto. Es decir, la desinformación es información disfrazada de periodismo, pero que en realidad es propaganda distribuida de forma industrial, amplificada en las redes sociales y en las plataformas de distribución de Internet para interferir sobre la propia sociedad y las sociedades de otros países. Es decir, en países democráticos, como es México, como es Colombia, como es España, como es Estados Unidos, sí, hay mentiras, hay propaganda, hay presión, pero no hay un gran complejo industrial para la publicación de desinformación. Esto, en regímenes autoritarios se financia medios de comunicación falsos, que son en realidad propagandísticos, para interferir en otros países y en otros continentes. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuál es en realidad la diferencia? Que en México, que en España, que en Estados Unidos hay una prensa más o menos prestigiosa, pero siempre fuerte, que puede ir al poder y decirle, esto que estás diciendo, señor presidente, no es verdad. Y eso sucede, lo vemos todas las mañanas en las mañaneras de AMLO, lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos en España, lo vemos en muchos otros sitios. Claro, creo, David, que eso que comentas es muy importante porque al menos en el caso de México, pues obviamente estamos viviendo en una dualidad en la que vemos que los hospitales están completamente saturados en estos momentos. Hemos escuchado cómo los doctores, jefes pues, de diferentes áreas hablan con los medios y dicen la realidad, mientras que los subsecretarios de salud hablan de que todo va muy bien y estamos aplanando la curva, ¿no? Entonces, es muy importante esto que señalas de esa doble dualidad. Hay una última pregunta. Bueno, hay varias preguntas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Me gustaría hacerte esta pregunta que también está muy votada. ¿Qué es lo que está pasando en la lucha con lo del 5G? Claro. El 5G es una excusa para la distribución de desinformación. Es decir, durante muchísimo tiempo el gobierno de Estados Unidos ha intentado que no se implantara el 5G en Europa, ¿no? Entonces, de alguna forma, en esta lucha contra la implantación del 5G, chino, me refiero siempre, ¿no? Es decir, China desarrolla tecnología 5G, la distribuye de forma muy barata a través de Huawei y otras empresas similares. Estados Unidos denuncia que al tener tecnología Huawei para el 5G, eso le da a China, al régimen comunista china, la posibilidad de entrar dentro de las comunicaciones y hacer espionaje. Entonces, para Estados Unidos esto es inadmisible porque en Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos, las empresas chinas no están separadas del gobierno, siempre hay una conexión, ¿no? Entonces llevan meses intentando hacerlo, presionando a Europa. Entonces, sobre esto se ha posado una campaña de desinformación para crear caos, ¿no? Y para crear dudas, ¿no? Entonces, se ha dicho que el 5G provoca cáncer, se ha dicho que el 5G en realidad es el que ha creado el coronavirus y o sea, hay como una estrategia para crear confusión y caos alrededor de la implantación del 5G y crear una gran confusión en Occidente, ¿no? Muchas ocasiones con objetivos encontrados, ¿no? Porque claramente China tiene el interés de que se vea el 5G como completamente legítimo
Estados Unidos no, pero esta campaña, es decir, el gobierno de Estados Unidos no está defendiendo desde ningún punto de vista que el 5G provoque cáncer o que esté detrás del coronavirus. Pero hay medios radicados en Rusia que lo han publicado, ¿no? Buscando generar desconfianza más allá de la simple geoestrategia del 5G y buscando crear inquietud dentro de la sociedad que está recelosa de cuál es el origen real, que ese es otro de los puntos, y cuál es la cura, si la hay, del coronavirus. Es decir, el objetivo no es en realidad geopolítico, sino es aprovecharse de una crisis que ya existe, como es este debate sobre el 5G por parte de Estados Unidos, y a partir de ahí ahondar las heridas. ¿Qué se había perdido a Rusia en la independencia de Cataluña? Nada. Estoy seguro de que Rusia, donde además el independentismo está peanado con 5 años de cárcel, no quiere la independencia de nadie más que aquella que pueda molestar a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Lo mismo por parte de China y otros regímenes autoritarios, como he dicho antes, sobre todo los principales productores de desinformación en el mundo, que son Irán, Cuba y Venezuela, junto con Rusia y con China. Pues justo, entonces, como muchos de la audiencia lo han dicho, la desinformación va más allá de solo ser mediático, sino que al plano ideológico, político, económico. Y bueno, pues quisiera darle las gracias a David por esta increíble plática. Te quiero solo comentar que muchos de la audiencia están pidiendo que los apoyes para hacer una lista de páginas confiables y no confiables, con sesgo. Entonces, nos compartes tus redes sociales en Twitter para que te sigan. Vale, perfecto. Está todo en la presentación. La voy a volver a poner aquí. Ahí tenéis toda mi información. Vale, pero es de Alandete en Exacto. Twitter. No, Alandete, sin la D. Ah, Alandete. Lo va a poner ahora. No me deja compartirlo porque dice que ya lo he compartido antes. Voy a compartirlo sin el... Dame un segundo. Vale. Sin el W. Ya está. Perfecto, pero cualquier cosa para la audiencia es Alandete, exactamente. Ya lo puso David en el chat. Ahí pueden seguirlo en Twitter. Y bueno, yo te quiero dar muchísimo las gracias, David, por esto. Y bueno, también leí un comentario de la audiencia que me llamó mucho la atención acerca de, pues es que para las personas comunes y corrientes nunca se van a poner a hacer toda esta búsqueda. Y le quiero dar la razón a esta persona. Creo que la mayoría de las personas, como dice el archivo de la fundación que les vamos a compartir, leemos una noticia y muchas veces no pensamos, sentimos, ¿no? Somos seres humanos que nos dejamos llevar por las emociones que leemos, ya sea enojo o desesperación o alegría, y entonces compartimos automáticamente. Y creo que es muy importante detenerse, reconocer qué es lo que estamos sintiendo y que todo lo que compartimos tiene un más allá. O sea, lo que yo estoy diciendo en este momento, sé que le está llegando a 597 personas, así que tengo que ser cuidadosa con lo que digo y creo que en ese paso vamos descubriendo la vacuna. Entonces, muchísimas gracias por esta sesión a David, a Alex, y les invito a seguir con nuestro siguiente panel que va a estar coordinando Juan Manuel Agüero, él es coordinador de proyectos en Argentina, con Constantin Cule, Jorge Triana y Ricardo López Murphy. Gracias y hasta pronto.